Ok, vamos a empezar a grabar en este momento. Buenos días a todos, buena semana también. Vamos a continuar con el estudio del libro Así una vida plena de sentido. Ya por el momento creo que empiezan a normalizarse un poco los horarios, porque a veces lo cambiaba en la medida de mi tiempo. Pero ahorita ya regresé a casa, ahorita voy a estar un poco más de tiempo acá mientras no me salga viaje otra vez, porque por tema de trabajo a veces tengo que viajar. Entonces, el estudio normalmente lo estamos haciendo los domingos a las 10:30, hora Colombia. Y los jueves tenemos otro estudio que ese es con mi grupo personal también, un grupo que tiene bastante tiempo conmigo. Un curso que estamos haciendo, pero estábamos haciendo también como un análisis de un video de una psicóloga sobre el tema de parejas. También eso está pendiente, de esa lo vamos a terminar este jueves. La idea es terminar eso para seguir avanzando con las otras cosas que tenemos del curso. Que no me refiero al curso de la yeshiva, es un curso que yo tengo los jueves. Con mis alumnos, antes de empezar con la fundación, estamos haciendo estudios entonces los domingos. Los domingos estudiamos libro Kabbalah para las Naciones. Terminamos ese libro, estudiamos Kabbalah y Economía. Y luego terminamos Kabbalah y Economía, empezamos por votación de mis alumnos, la mayoría escogió el libro Así una vida plena de sentido. Bien. Entonces el domingo tenemos estudio de esos libros. Y el jueves tenemos clases de un curso en Ajida que le llamé de crecimiento personal. Ya vamos por el módulo 3, si no estoy mal. Nos falta hablar algo del bitajón, pero todo esto se interrumpió un poquito por los temas que estuve viajando y eso. Y bueno, los lunes tenemos la clase con la fundación. Los lunes en la noche también. Estuve hablando con Israel nuevamente para ver si retomamos los horarios de las 7 de la noche, pero creo que le conviene, perdón, 8 de la noche de la Colombia, pero al final decidimos dejarlo en el horario que estaba porque parece que las personas han salido del trabajo y se pueden conectar más fácilmente. Digo todo esto porque obviamente hay personas que vienen de alumnos míos hace rato y vienen otras personas que están sumándose a raíz de lo que se está haciendo con la fundación. Entonces, normalmente no se manejaba, como han visto estos últimos 2 meses, que ha sido un poco accidentados los horarios, vamos a decirlo así, sino que ya vamos a retomar un poco esos horarios que teníamos desde hace tiempo. ¿Ok? Nosotros estamos en la página 66 del libro Así una vida plena de sentido. Es un libro bastante larguito y yo pienso que la biblioteca de los Bnei Noach, de cualquier persona, debería tener este libro. O sea, porque hay otros libros, como ya saben los que están en el curso avanzado conmigo, en otro estudio, saben que no todos los libros de judaísmo están aplicando o tienen mensajes universales como todo la Torá. Saludos a la señora Sunet. Pero en verdad hay cosas que son muy específicas para el pueblo de Israel y ya lo hemos estado viendo con el curso de la fundación, de que estamos hablando del tema del Sidur, por ejemplo, que hay cosas que los sabios determinaron específicamente para Israel, etcétera. Entonces ya hemos hablado de una identidad judía, una identidad no ajida. Entonces la realidad es que también muchos de los libros, por no decir todos los libros que se han escrito de judaísmo o del pueblo judío están aplicando para la vida judía y para el crecimiento judío, para el refinamiento del judío, etc. Y estamos en una época en la que se está generando nueva bibliografía así para personas también con un mensaje universal. Y este libro fue pensado también para cualquier persona. Entonces este es un libro que sin duda debería estar en la biblioteca de un Ben Noach, una Bat Noach. Es un libro como un manual de repaso constantemente, de estar estudiándolo porque tiene etapas muy importantes de nuestra vida que a veces pueden ser complicadas y sin una orientación o la sabiduría precisamente de la Torá, sería mucho más difícil, ¿ya? Entonces estamos en el capítulo hablando de la educación de los hijos y también había mencionado de que es bueno tomar este tema no solamente pensando en los hijos, sino también educarse uno. También uno siempre sigue aprendiendo y mucho de lo que hacemos hoy día es aprendido a veces empíricamente. Nos hemos especializado y hemos estudiado para ser ingenieros, doctores, maestros, profesores, pero
en lo que es la vida propia, a veces no nos hemos educado y hayamos leído de que eso es parte del objetivo de la vida. Entonces, precisamente aquí en el título que continúa en la página 66, tenemos un título a manera de pregunta que dice ¿por qué volverse un educador? Y yo decía también que hay que salir de la idea de que educador es solamente el profesor que va y trabaja en una escuela, o el rabino, o el moré. Decía, no, todos tenemos un rol de educador, y es cuando tenemos hijos o incluso sobrinos, etcétera. O sea, de alguna manera nosotros no podemos huirle a ese rol de educador. ¿Por qué? Porque precisamente Hashem espera de nosotros que también ayudemos en el mejoramiento de la sociedad, el mejoramiento del mundo. Por lo tanto, una manera de mejorar, y quizás la más antigua, es enseñar, pero también así el educador como enseña, también debe practicar en su vida, o sea, debe educarse a sí mismo también, y poner esas cosas en práctica. Y dice aquí el libro, no es difícil tratar con niños, tener paciencia con su falta de atención, sus problemas de disciplina y el caos. ¿No sería más conveniente embarcarse en una carrera que resulte más lucrativa y lleve reconocimiento de nuestros pares? O quizás hacer algo que implique un crecimiento personal, ya sea en la música o la pintura o la literatura. Si la educación no fuera más que el proceso, si la educación no fuera más que el proceso de impartir información. Un segundo, parece que esto, me parece que ya lo leímos. Bueno, vamos a leerlo rápidamente. No estoy seguro si lo leímos en la clase pasada. Dice, si la educación fuera más que el proceso de impartir información, la respuesta a esta pregunta sería afirmativa, pero la educación es mucho más que eso, como la educación es la vida misma. El motivo por el cual debemos enseñar surge directamente del motivo por el cual debemos vivir, porque la vida es una continua educación para todos nosotros. Enseñar es una obligación y responsabilidad de por vida para todos nosotros. No deberíamos considerarlo como una carga, porque el acto mismo de enseñar es un ingrediente vital de nuestra propia educación. Nuestros estudiantes, clase que en realidad incluye a cualquier persona con la que nos comuniquemos, afilan nuestras herramientas de comunicación y nos introducen a una nueva dimensión más allá de nuestra propia experiencia. Para llegar a un estudiante cuya mente está menos desarrollada que la nuestra, debemos buscar en lo más profundo de nuestra mente y corazón, y cuanto más lejos queramos llegar, más lejos debemos buscar dentro de nosotros. Esto es interesante. Voy a repetir esa última parte. Para llegar a un estudiante cuya mente está menos desarrollada que la nuestra, debemos buscar en lo más profundo de nuestra mente y corazón. Esto es lo que pasa a veces cuando nuestros hijos nos hacen preguntas, cualquier niño, nos hacen preguntas simples pero complicadas. O sea, son preguntas que tal vez uno no se ha preguntado, ya lo hablamos de eso una vez, pero requieren un esfuerzo de nosotros para poder bajarnos un poco al nivel de entendimiento de esa persona y poder explicarle. Esto aplica en todos los rangos, es decir, aunque uno ya sea adulto, igual sigue aplicando esto. ¿Cómo aplica? Pues cuando uno está enseñando a personas, obviamente las personas que están aprendiendo de uno no tienen el mismo conocimiento que uno, saben de pronto otras cosas, pero el conocimiento que uno está impartiendo no lo tienen a profundidad, como uno lo que se especializó, etcétera. Y a veces nos toca explicar de manera sencilla cosas, nos toca bajarnos un poco no a lo que yo entiendo, no mostrar lo que yo sé, sino bajar un poco a lo que el otro entiende y cómo puede él entenderlo. ¿Ya? Y eso implica, como dice aquí, buscar en lo más profundo de nuestra mente. O sea, meditar, reflexionar, nos la ponen difícil, vamos a decir así, a veces. Debemos buscar en lo más profundo de nuestra mente y corazón, y cuanto más lejos queramos llegar, más lejos debemos buscar dentro de nosotros. Eso es muy interesante porque llegar lejos implica de cuánto nos conocemos. Llegar lejos implica de precisamente saber quién soy. Llegar lejos implica de saber cuáles son mis potenciales, cuáles son mis capacidades, mis dones, vamos a decirlo así. Llegar lejos también implica reconocer cuáles son los lastres que tengo, o sea, esos defectos que de pronto me están impidiendo mejorar. Entonces, para llegar lejos, dice aquí, debemos buscar dentro de nosotros. Aún si ser educador no tuviera tantas ventajas, igual valdría la pena, pues qué mayor don hay
qué mayor tacto de amor que tener la oportunidad de ayudar a conformar una persona para el resto de su vida. Eso es la educación, formar una persona para que esa persona esté apta, esté preparada para el resto de su vida. Y aquí hay una reflexión pequeña, dice: a un gran sabio le preguntaron una vez dónde había aprendido tanto y respondió: aprendí mucho de mis maestros, aprendí más todavía de mis amigos y sobre todo aprendí de mis alumnos. Y eso es una realidad. Siempre uno está aprendiendo de todo el mundo. Y un aspecto importante, bueno, voy a aprovechar, hay un grupo que es el grupo del curso que se está haciendo con la fundación. No vi todos los comentarios que hicieron porque no he tenido el tiempo, pero los voy a revisar. Pero alcancé a ver una pregunta que alguien hizo el viernes, por lo menos al principio de la pregunta, y preguntaba como que ¿por qué el afán de tener comunidad no ajida? Yo sé que pronto muchas de esas personas que están aquí del grupo también. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque esta es la respuesta de esa pregunta. Yo expliqué en la clase del curso del lunes, no, el miércoles pasado, expliqué de que hablando de comunidad, lo más importante es la educación. ¿Ya? Es una de las cosas que yo dije. A veces conocemos la comunidad judía por lo que son las sinagogas y donde la gente reza y lleva su sidurín, etcétera. Pero yo explicaba que esto no es una comunidad judía, o sea, esto es parte de una comunidad judía. La sinagoga es parte de una comunidad judía, es donde establecemos nuestra conexión comunitaria en lo que corresponde a nuestro servicio de rezos, servicio de lectura de Torah y otras cosas. Pero la comunidad judía no es la sinagoga. Bien. Por lo tanto, hay que sacar esa mente de que la comunidad no ajida debería ser donde vamos a rezar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de comunidad, obvio que se necesita que se agrupen, la unión hace la fuerza, como dice por ahí. ¿Ya? Necesitamos que se agrupen y que se genere comunidad, porque la comunidad es parte de la sociedad. ¿Ya? Se necesita establecer, obviamente siempre somos seres sociales, somos seres que tenemos una comunidad. Y comunidad, más allá de decir grupo de personas, es lo que necesitan esas personas. Entonces la comunidad judía no es solamente la sinagoga es parte de la vida judía. Pero hay otras cosas que son muy importantes. Incluso algunas cosas, dicen los sabios, que son más importantes que la misma sinagoga o que el mismo Sefer Torah. Por ejemplo, en la ley judía está el tema de una mikve, o sea, de un lugar donde la mujer se sumerge después de su periodo de impureza. Entonces los sabios dicen que eso incluso es primordial más que un Sefer Torah. Es decir, si una comunidad, un grupo de judíos están establecidos en un lugar y necesitan establecer una comunidad, pero tienen dinero para hacer una mikve, o ese dinero lo pueden utilizar en un Sefer Torah, la halajá dice primero la mikve. Y tiene sus razones, es un tema muy, muy importante, porque tiene que ver con la pureza de Israel, o sea, la santidad de Israel. Entonces, también hablamos de kashrut, o sea, de alimentación, donde se consiguen los alimentos kosher, donde se consiguen mezuzot kosher, tefilín kosher. Entonces vamos a tener por un lado de lo que se llama comunidad, una parte enfocada a proveer lo necesario para la vida comunitaria en cuanto a la alimentación, en cuanto a los implementos que utilizamos en la vida judía como para cumplir mitzvot, como tefilín, talit, mezuzá, etc. Y hay otra cosa que sí o sí también es parte de la vida judía y es la educación, y es una de las más importantes también. ¿Por qué? Porque sin educación se pierde todo. ¿Ya? Sin educación se pierde todo lo que se está haciendo. Y en este aspecto yo soy uno de los que digo, los najidas deben organizarse en comunidades. No porque sea un afán de que estén rezando, no me refiero a eso. Baruch Hashem, tienen que rezar, ya lo hemos estudiado. Pero la principal punto donde se afecta comunitariamente, socialmente, de una manera positiva o negativa, es la educación. Entonces, sí, un grupo de personas, también encontramos personas que viven solos su najismo y también expresan dificultades, a veces
con sus familias, etcétera, o se sienten los raros, digamos, de la sociedad, etcétera, pues qué bueno es unirse con personas que están en común con la misma ideología que uno tiene, con lo mismo que uno sabe que es correcto, y no solamente unirse, sino qué dejamos a nuestros hijos. Entonces, cuando el pueblo judío crea comunidad, cuando el pueblo judío le toca trasladarse, hemos estado en el exilio durante mucho tiempo, desde la destrucción del templo, obviamente, hace más de 1000 años, más de 1500 años. ¿Y cómo ha sobrevivido el pueblo judío? Pues el pueblo judío sabe, si lo sabemos desde Moshe, la educación es primordial. O sea, si yo no quiero que se pierda a mi hijo, si yo no quiero que se pierda un pueblo, la Torá no se puede olvidar. Y por esa razón, hablando del pueblo judío, los sabios dijeron, bueno, está prohibido escribir la Torá escrita, la Torá oral, perdón, está prohibido escribirla, pero tenemos dos caminos aquí. Si no la escribimos, corremos el riesgo que se olvide, y si se olvida, ¿qué somos? Entonces los sabios dijeron, aquí va a tocar transgredir uno de los preceptos, que es no escribirla, vamos a tocar escribirla porque es peor transgredir un precepto a que se olvide todos los preceptos. Y eso tiene que ver con educación, ¿ya? Es decir, ¿qué seríamos nosotros? Es más, no existiríamos como pueblo. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos y tampoco, por lo tanto, no sabemos qué nos toca hacer y tampoco, por lo tanto, o sea, se hubiera el pueblo asimilado, se hubiera mezclado entre los demás pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la educación es primordial, es parte vital. Así, bueno, tomando esa analogía, también preguntémonos, listo, yo he caminado un camino no agida, he pasado por religiones, he conocido, hola Stephanie, he conocido muchas cosas, me he decepcionado, he vivido una vida que ojalá hubiera conocido a alguien que me enseñara el noajismo antes. Son reflexiones personales que he escuchado y que mucha gente también puede estar haciendo ahorita. Pero, ¿de qué vale todo eso si sus hijos van a tener que caminar un camino parecido, también buscando entre tropiezos y para encontrar una verdad? Entonces, obvio que cuando hablo de comunidad, una de las maneras más importantes de impactar como comunidad, de juntarse como comunidad, ustedes no tienen el tema de la mikve, no tienen el tema de un Sefer Torah, o sea, no tienen esa obligación, ni tienen por qué, porque no corresponde a eso, no corresponde a la vida no vida, pero hay algo que sí corresponde por lógica, y es una obligación lógica, y es la educación. O sea, yo como todo lo que yo logré, llegar a este conocimiento, a esta conciencia divina, tengo que enseñárselo a mi hijo desde pequeñito, desde bebecito. Tengo que empezar a imbuirlo en la práctica de las cosas, aunque él no las entienda, pero en la medida que va desarrollando su conciencia, las va a entender, va a preguntar, y ahí estaré yo como educador para irle enseñando. Y qué mejor si de pronto también varias personas, Benei Noah, de esos que tienen como ese empuje de hacer las cosas, que tienen ese don de liderazgo, se unen y dicen, vamos a formar una escuela. No una escuela simplemente nos reunamos a estudiar, no, una escuela registrada, una escuela legal en su lugar donde están, una escuela que también les enseña a los chicos ciencia, matemática, todo lo que las demás escuelas enseñan, pero con un factor diferencial que es enseñarle esto, enseñarle para la vida, enseñarle los valores éticos, enseñarle valores morales que se están perdiendo. Ahorita al revés nos va a explicar sobre precisamente esta generación, cuáles son los problemas de esta generación. Ahora, si son personas que tienen capacidad monetaria, que tienen capacidad de dinero, pues vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo legal. O sea, esa es una de las maneras en la que yo decía, sí o sí, no es lo mismo estar solo, porque yo tengo 1 o 2 hijos, pero qué tal juntarnos, hay 10 niños, 20 niños, vamos a formar una escuela. Empecemos con esto, vamos a registrarnos, en una escuela van a recibir lo que necesitan, van a aprender de ciencia, porque la ciencia necesitan saberla, para tener un oficio, como ya hemos hablado, pero también vamos a enseñarle Torah, vamos a enseñarle valores éticos, morales de la sabiduría del pueblo de Israel, para las naciones también, e incluso más. Entonces, más en el sentido de que de pronto se busca una manera muy sabia de impactar en los demás niños, aunque los papás tengan una religión diferente. Es decir, es que esto no pelea con nadie. O sea, entender la vida, tener temor de Dios, tener temor de robarme, de robar, de hacer cosas prohibidas que la Torá nos enseñó, eso no tiene nada que ver con religión. O sea, cualquier persona puede bienvenir a esa escuela,
Ese es un proyecto, todo esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque lo tengo en mente, porque yo quisiera hacer algo así, porque yo lo he pensado, todo esto que estoy diciendo lo he pensado mucho en detalle. Hablé con mi esposa que es educadora, pero es un proyecto que necesita, como todas las cosas buenas, son retos, o sea, retos, y también tengo eh, muchas cosas también en un momento encima, obligaciones, pero les comento todo esto porque qué tal que ustedes lo tomen también y se animen de hacerlo. En serio, esto impactaría de una manera, sería la resistencia, vamos a decirlo así. La sociedad hoy día está degradando a los niños. La sociedad hoy día les está festejando bailes, o sea, están hipersexualizando a los niños también, ¿ya? Y los niños pierden esa inocencia, ese factor bonito que es lo que habla el libro. Pero qué bonito sería ser la resistencia, crear como grupo, como fuerza, o sea, como comunidad, y en eso que yo me hablaba de que es importante que se unan unas giras, no para hacer lugar para estudiar, perdón, para rezar y eso. Esto es algo que viene, que se va dando y aplica el tema personal, de rezo personal. Pero también que tenga un lugar, digamos, de estudio, que cada cierto tiempo lleguen rabinos, personas que capaciten, incluso psicólogos que vayan capacitando en ciertos temas, de algunos problemas familiares, etcétera. Y esto, como dice la señora, no es sembrar Torah, la Torah es vida. Entonces, esto es traer luz en medio de una sociedad que está hipersexualizando a los niños, una sociedad que no le importa qué ven sus niños, una sociedad que no le importa darle un celular al niño para que se distraiga simplemente para que lo deje quieto, una sociedad donde los padres prácticamente tienen mucho trabajo, porque también hay mucho trabajo y tienen poco tiempo para educar, pero entonces ellos confían en su escuela porque ahí le educan al niño, y qué bueno que hay una escuela que no le eduque solamente en un saber científico, sino que también le eduque como persona. Y en eso puede usted poner la diferencia. Eso es lo que yo tengo en mente, ¿ya? Incluso pensaba en una escuela virtual también, ¿ya? Puede ser eso un poco más fácil para comenzar, pero no es, eso puede ser una ayuda adicional, pero lo mejor es que ellos convivan, porque eso es lo que está hablando aquí, la educación se necesita vivirla, se necesita ser parte de. Entonces, les invito a que piensen en eso, y a eso me refería de la importancia de tener comunidad, de unirnos, ¿no? Como seres sociales, cuando nos unimos podemos hacer proyectos, y podemos, lo que me falta a mí lo tiene otro, podemos unir fuerzas, etcétera. Entonces, eso es importante de una comunidad. La educación es un pilar importante. Y dice aquí el libro, ¿cómo debe ser educada esta generación? Dice, un niño es impresionable y por ello será influenciado. Me gustaría que también usted, me dice la señora Sunet, que redactar el proyecto y buscar personas de pronto que puedan aportar. Sí, puede ser. O sea, yo, al final de cuentas, lo que está diciendo es que o sea, entre más escuelas haya, mejor. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo puedo hacer algo, de pronto impacte o de pronto ayude a la sociedad por acá donde estoy. Mi objetivo es regresar pronto a Israel desde rotación. Pero también, si cada persona donde está tiene personas afín, mire, no importa que puede ser que de pronto tengan otro pensamiento en cuanto a religión, pero hay un problema social y eso nos une a todos, ¿ya? Entonces, por eso decía, yo he hablado con personas que me han venido a consultar cosas, que han venido a pedirme consejos, que son cristianos, ¿ya? Y yo, ¿qué debería decirle? No, cristiano no, no, qué pena, no le recibo, no, eso no es lo que hago yo, porque a fin de cuentas la persona viene con un problema como ser humano, un problema de pareja, un problema de hijos, etcétera. Y eso es lo que me interesa, es un ser humano que tiene dificultades, y ahí es donde dice los sabios, donde el judío introduce la maravilla de la Torah al no judío, cuando en sus dificultades le enseña. Y entonces ellos dicen, yo quiero más, si quieren más, y van llegando poco a poco a aceptar las 7 leyes. Pero no hacemos como las religiones por allí que hacen proselitismo de ir de inmediatamente hablar de 7 leyes. No, hay gente que está en un punto muy bajo, que lo único que nos conecta con ellos son sus problemas sociales, sus problemas personales. Y eso es lo que interesa. A mí no me interesa ahora si tú crees o no crees en Jesús, me interesa que eres un ser humano que tiene dificultades, te voy a enseñar lo que nuestros sabios enseñan. No le digo así,
Le hablo de Torah, a veces no se da cuenta ni sabe que estoy hablando de Torah, pero estoy hablando consejos de sabios y la persona se agradece, la persona empieza a sentir que su vida cambia y poco a poco empieza a desarrollar una conciencia divina en la que acepta las 7 leyes. Eso es educación, porque es entender que esa persona no puedo educarle como a los demás. Cada persona, de todos mis alumnos, todos son muy diferentes y todos tienen procesos diferentes y todos están aprendiendo diferente y todos tienen afinidades diferentes y etcétera. O sea, esa es la labor de un educador, entender esas diferencias. Entonces, ya que se sumaron muchas más personas también de la fundación, también con el trabajo que se está haciendo, pues qué bonito, o sea, que cada uno, en el lugar donde está o si viven varias personas, puedan ir tomando y haciendo esto práctico, porque esto no es, incluso puede traer empleo también. O sea, yo le decía a una alumna noajida que invité en Shabbat también, le dije, mira, aquí el objetivo no es el dinero, pero el dinero se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que si se hace una escuela legalizada y todo, y se trae también, obviamente cada padre paga, y si se abre a esto, a no solamente noajidas, sino que cualquier persona venga y vea la calidad de estudio de esta escuela, pero también, además de eso, ve que su hijo se está levantando como un buen ser humano, la persona va a pagar. Y estos recursos sirven entonces para pagar a maestros. E incluso yo a esa persona le decía, a mí, si yo fuera el dueño de la escuela, no miraría si tú tienes un título o no. Yo te contrataría, porque yo sé quién eres tú. Entonces, eso traería empleo, ¿sí me entiendes? Y generaría empleo, y como que eso beneficiaría a toda la sociedad en muchos aspectos, y también nos responsabilizaría mucho más de estudiando todo esto, del cuidado que tenemos con esos niños. Esos niños son el principio de una sociedad de valores que se están perdiendo. Entonces, ¿cómo se hace eso sin comunidad? Pregunto. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Solo. Ahí es donde está la importancia de la comunidad. Me pregunta la señora Sori que si quien certifica a los alumnos es por lo que estoy diciendo. O sea, una escuela es como cualquier escuela en cualquier país. Están certificados o están, perdón, registrados ante el Ministerio de Educación aquí en Colombia, no sé cómo le llaman en otro lugar, y ellos están avalados entonces por el gobierno para titular a los chicos. Pero la diferencia es que van a tener un énfasis en, vamos a llamarlo así, para que no se asuste la gente, porque está el tema de la libertad religiosa, ¿no? Un énfasis en ética y moral, ¿ya? No en religión. Y de ahí, quien vaya saliendo, quien vaya queriendo más, incluso puede haber padres que se van a sumar, oye, esto no lo sabía, me gusta eso, quiero saber más. O sea, eso es una manera de captar, de expandir la luz de la Torah a las naciones sin estar haciendo proselitismo ni estar hablando directamente de 7 leyes. La misma gente va a pedir que sea el proceso normal. La misma gente va a pedir más. La misma gente va a agradecer su hijo cómo está. Y la gente va a interesarse. Y puede ser que incluso se da la oportunidad y mucha gente va poco a poco desarrollando una conciencia monoteísta. Esa es una manera espectacular. Ese es mi proyecto letra. Esa es mi idea. Eso es lo que yo hago. Cuando recibo personas cristianas que vienen a hablar conmigo, no me interesa qué piensan. Me interesa que tienen un problema y a veces les ayudo. Y hay personas que han ido saliendo de allí. ¿Ya? Han ido viendo cómo su vida cambia. ¿Ya? No por mí, sino por la sabiduría de la Torah. Entonces, les comparto esa idea. A eso, respondiendo a lo que preguntaban, ¿por qué la necesidad de una comunidad? Respondo, perdón, porque no somos seres individuales, somos seres sociales. Y si nos unimos con este conocimiento de Torah, y obviamente esto va a implicar asesoría de rabinos, conmigo cuenten también en esto, otros rabinos también que quieren ayudar, etcétera, en cuanto a la asesoría, yo sería feliz. O sea, quisiera que esto se pueda llevar a cabo y cuenten conmigo en lo que yo pueda, en la medida de mi tiempo también, pero siempre puedo sacar un tiempo. Pero esto sería maravilloso, sería empezar a poner un grano de arena para cambiar lo que la Sitra Hara, o sea, lo que el mal está haciendo en el mundo. Y precisamente utilizando las mismas, o valiéndonos, vamos a decirlo así, de las mismas cosas de las que ellos están valiendo. Los que quieren torcer a la educación, a las generaciones. Lo hablamos en la clase pasada también, desde pequeños o desde hace mucho tiempo,
se generó algo que se llamó en alemán propaganda. ¿Ya? Se dieron cuenta del poder de la propaganda con la Alemania nazi. Se dieron cuenta del poder de los medios de comunicación y hoy los utilizan para manipular como quieran a las personas, incluso de manera inconsciente empezar a crear valores internos que van a aflorar cuando el niño crece. ¿Ya? Entonces, eso dice aquí Ángela que buscaron colegio virtual. Yo también lo he pensado, en algún momento lo busqué para mi hija y también, pero en verdad somos seres sociales. Entonces, eso puede ser una solución ya, inmediata. Pero crear una escuela, es donde digo, o sea, los niños interactúen, por ello me pongo feliz cuando ahora que estuve de vacaciones, nos encontramos con un Bet Chabad, había muchos judíos y mi hija con nosotros niños judíos, estaba feliz. Ya, estaba feliz. Entonces, definitivamente se necesita ese contacto social y la escuela lo consigue. Una escuela, por eso dije, el enfoque, no, si es una escuela no agita, la podemos abrir ya. O sea, la podemos abrir ya, hacemos un aviso, decimos un valor de la matrícula y nos matriculamos y de pronto damos un certificado que de pronto no es válido más que religiosamente, o sea, que la persona dice, no, mi hijo está estudiando esto y esto. Pero yo no quiero eso, o sea, eso puede ser un principio, una ayuda, un complemento. Yo quiero es que esto sea algo legal, algo que esté respaldado por el gobierno, para que así también las demás personas no judías y de otras religiones estén dispuestas a meter a sus hijos allí con la intención de que, viendo la calidad del estudio y de la formación, sobre todo a nivel personal. Entonces, estas cosas se han utilizado por el aspecto negativo, por las personas que quieren influenciar negativamente a las generaciones, y por eso dice aquí el libro, un niño es impresionable. Eso es un factor importante cuando se quiere transformar un niño, ¿ya? Entonces, ese factor de impresión que tienen ellos lo podemos utilizar para bien. Y esto que será, sí, ahí comenta algo Ángela, no alcanza a leer bien el chat, pero bueno, veo que hay conexión, ¿no? Hay conexión con todo lo que estoy diciendo. Entonces, Baruch Hashem, me alegra muchísimo y espero que esto, ustedes, si conocen gente o pueden hacer más cosas, se pueda llevar a cabo. Como dije, cuenten conmigo. Entonces, hay un factor que los niños tienen que es impresionable. Eso se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal. Esos factores lo que queremos utilizarlo es para hacer lo bueno con estas generaciones. Dice, un niño es impresionable y por ello será influenciado por cualquier cosa que haya cerca de él. Hoy los niños son inundados por muchas influencias que van en detrimento de la educación correcta. Entonces, el niño es influenciable y eso hace que sea muy importante lo que debemos dejarle a su alcance. Sin embargo, a veces le subestimamos, mi hijo son niños, cuando crezca le voy a prestar atención y ahí cuando llega a veces la dificultad y dice, rabino, mi hijo no sé por qué está en este problema y ahí es que quieren reaccionar, pero se debió empezar desde hace mucho tiempo. Entonces, esta sociedad ha puesto a los niños, le ha puesto a los niños muchas cosas, los inunda de malas influencias, cosas que los van en el detrimento de una educación correcta. Después de batallar con todas las distracciones de la vida moderna, ya sea en la televisión o el atractivo del crimen y las drogas, queda muy poco tiempo y energía tan preciosos para cultivar las mentes y corazones y almas de nuestros niños. ¿Ya? O sea, inundamos a los niños o dejamos, o incluso a veces los padres quieren ver algo, películas de terror o cosas así. A veces esas películas hoy día muestran escenas muy feas también. Y a veces niños, yo lo digo porque mi esposa es maestra y he escuchado de ella, de niños que ven cosas que me sorprende que las vean. O sea, de pronto no son cosas del extremo, ¿no? Pero lo consideramos normal. La gente lo considera normal. Y, por ejemplo, esta serie que hubo en Netflix, yo no sé, no me gustan esas escenas de una muñeca, yo vi algo, una muñeca que contaba así un conteo, no sé, era un juego, algo así. Mi esposa me comentaba de unos niños hablando de eso, o sea, me sorprende que los niños vean esas cosas. Entonces, eso es lo que inunda y que nosotros como padres a veces dejamos que inunden la mente de nuestros niños y después, y nos queda a nosotros muy poco tiempo y energía que son tan preciosos para cultivar las mentes y corazones y almas de nuestros niños.
No basta con mandar a los hijos a la escuela con la merienda en una bolsa. La educación es un deber de tiempo completo. Siempre debemos mantener la vigilancia que teníamos cuando el niño era un recién nacido, siempre alertas, siempre listos para servir a las necesidades espirituales del niño. O sea, como le digo, yo, mucho de lo que comento es porque yo ando muy pendiente de que ve mi hija o qué hace. O sea, hay una realidad. O sea, yo no puedo cohibir a mi hija del desarrollo de la tecnología. O sea, de que existen celulares, de que existe un televisor. La verdad es que la televisión no tiene casi nada bueno, pero hay muchas cosas que pueden ser benéficas. Por ejemplo, a ella le gusta mucho ver documentales de naturaleza, sabe de naturaleza, me habla cosas de... Eso está bien, que aprenda esas cosas. O sea, depende de cómo se usen estos medios a veces, ¿ya? Y cómo les dejamos usarlos. O sea, todo debe tener un control. Y yo siempre estoy pendiente y hay veces que hay caricaturas que parecen, uno dice, son caricaturas, son para niños, pero no. Ese es el tema. Que algunas organizaciones, con intención o sin intención, esconden dentro de eso que llaman infantil muchas cosas que están metiendo ahí en la conciencia, en el subconsciente de los niños a veces. Entonces, el trabajo de uno, y lo que yo hago muchas veces es identificar cosas que obviamente sé que no se escudan o se esconden dentro de una apariencia infantil, pero no están enseñando nada bueno. ¿Ya? Entonces, uno tiene que estar vigilante, como dice aquí. No es tampoco asfixiar al niño y no darle su libertad, pero también es enseñarle a él de que las cosas existen, de enseñarle también a darle herramientas para que se defienda. Entonces, por eso dice aquí, siempre hay que estar alertas, siempre listos para servir a la necesidad espiritual del niño. ¿Por qué los 10 mandamientos que incluyen leyes morales empiezan con yo soy tu Dios? Porque sin la aceptación de que la moralidad deriva de Dios, la moralidad y por ende la educación quedan a merced del capricho y la conciencia humana. Esto es lo que ha pasado. Esto es lo que se ve mayormente en la sociedad. Hoy se considera moralmente adecuado entender que a otra persona le gusta el mismo sexo, o sea, el mismo género, y decimos, no, es que eso es evolución, eso es, la sociedad tiene, el que no hace esto es un anticuado, un arcaico, está atrasado y le cae la sociedad encima porque lo considera atrasado. Pero realmente, ¿qué hicieron ellos? Porque sí, es una degradación moral, claro. Entonces, ¿qué pasó? Que si la moralidad queda a merced, o no a merced, a manejo del hombre como él quiera, al hombre hay cosas que puede considerar moralmente correctas que no son correctas. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, en los mandamientos, los 10 mandamientos, donde Hashem abre la entrega de la Torah diciendo, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios, es primeramente, dice aquí, por reconocer que él, o sea, no es la moral lo que a mí me parezca moral, es lo que Hashem ordenó, es lo que la Torah ordena, ¿ya? La sociedad ha bajado ese código moral a su conveniencia y hoy es moralmente aceptarle muchas cosas que no son morales realmente. A tal punto que incluso profesionales han aceptado ciertas cosas como parte de la sociedad y como parte de esa libertad de expresión y esa parte de libertad de ser lo que yo quiero ser. A tal punto, por eso, ejemplo, psicólogos que están permeados por esa nueva moral, entre comillas, donde los mismos psicólogos consideran aceptable y que un niño se desarrolle creyendo que en verdad es otra persona o alguien encerrado en su cuerpo, que hay que dejarle libertad a esas cosas. ¿Ustedes me entienden? Entonces, eso lastimosamente se ha degradado tan moralmente que hasta profesionales hoy día están siendo partícipes de eso como si fuera también científico y lógico y también ya aceptado también por la ciencia. Entonces, ¿qué dice aquí? Que por esa razón los 10 mandamientos empiezan con hablando yo soy tu Dios. Es decir, debes saber que yo soy tu Dios y lo que yo estoy ordenando es lo que es correcto, no es
lo que a fulanito le parece correcto, lo que a fulanito le parece aceptable, sino realmente lo que yo, que soy la verdad y que creé el mundo y que sé quiénes son ustedes y que sé cuál es su inclinación al mal, yo les digo, esto es por donde tienen que conducirse. Y por eso la moralidad no puede quedar a la deriva de Dios, sino con Dios por medio, o sea, Dios teniendo en cuenta la conciencia divina, y por ende la educación también. Si no, esto queda al capricho de la conciencia de los humanos. Y la historia nos ha mostrado que una sociedad puede ser extremadamente bien educada y aún así, si no está guiada por los preceptos de Dios, puede desmoronarse por la pendiente de la malevolencia. O sea, eso es lo que nos ha demostrado la sociedad. O sea, una sociedad puede estar muy educada, muy brillante, muy llena de gente ilustre, pero siendo moralmente incorrecta. Eso pasaba también, si ustedes estudian un poco sobre la historia de los griegos, los filósofos también. Ellos filosofaban y traían mucha, entre comillas, iluminación, pero ellos en su vida no la practicaban mucho. Y también era moralmente correcto tener estas relaciones homosexuales y cosas así, ¿ya? Entonces, es donde estamos hablando, o sea, puede haber gente brillante, pero no moralmente correcta, y eso no es correcto. Lo que se debe hacer es que precisamente la moralidad va de acuerdo, no a lo que a mí me parece, no lo que a un conjunto le parece que son sus derechos, sino lo que Dios estableció. ¿Y quién va a aceptar esto? Obviamente alguien que acepta a Dios. ¿Ya? Hay gente que prefiere no aceptar esto, no aceptar a Dios o no creer en Dios por no vivir estas cosas, o sea, por no tener que sujetarse a estas cosas, pero la moralidad está atada a la conciencia divina, la verdadera moralidad. Crear un sistema de educación moralmente sólido es una de las principales responsabilidades de la sociedad. Escuchen eso. Y esto tiene que ver con lo que yo estaba diciendo en un momento, con lo que es un proyecto que yo pienso que pueden hacer mis alumnos también. Todos ustedes, ojalá se pongan a hacer algo así, impactar de manera positiva en la sociedad, no solamente ahora con la conciencia que tienen, sino llevando a la acción y preocupándonos por esos niños y que van a ser, porque el tiempo pasa rápido, dentro de poco van a ser adultos, entonces así impactamos a la sociedad. Pero crear un sistema de educación moralmente sólido es una de las principales responsabilidades de la sociedad. Escucha lo que dice. Aquí nos dice una de las principales responsabilidades del judío. Una principal responsabilidad de los magidas. No. Aquí dice de la sociedad. De la sociedad. Y todos somos seres sociales. O sea, a final de cuentas la sociedad es algo que impera en cualquier ser humano. O sea, entonces, por eso yo estaba diciendo, el pueblo judío se ha preocupado mucho por la educación de sus hijos y por eso ha sobrevivido, obviamente por la ayuda de Hashem también, pero qué bueno sería que se construya un sistema un sistema de educación moralmente sólido en una sociedad que estaría impactando primero al barrio, de pronto a los padres que viven por allá en otro barrio, otro lugar de residencia, pero al final de cuentas están construyendo generaciones. ¿Cuántas personas pasarán por esa escuela? ¿Cuántas, ponle que en un año pueden pasar, no sé, si una escuela pequeña que pasen 100 personas, no más? Y esos tengan, cuántos hijas tenga cada uno, o sea, están impactando en la sociedad, construyéndolo moralmente y sobre todo, no como porque también hay un aspecto de ética supuestamente en las demás escuelas, pero nada, acá una ética con conciencia divina. Es decir, una ética sabiendo que existe un Dios. Hoy muchos chicos dicen por ahí, yo no creo en Dios o yo no sé eso, pero ¿por qué? Porque en su casa nunca le enseñaron sobre eso. ¿Ya? Él está errando por allí en ensayo, prueba y error con sus razonamientos, pensando si existe o no existe, si le parece creíble o no le parece creíble, pero al final de cuentas, si se le enseña eso de pequeño, va a empezar a tener un camino diferente. Entonces, dice, esa responsabilidad, delegar esa responsabilidad a un grupo de administradores por bien calificados que puedan estar, es a la vez negligencia e ineficacia. Si bien
debe haber un cierto grupo de personas cuya responsabilidad primordial sea implementar la educación. Cada miembro de la sociedad debe tomar un papel activo. La responsabilidad es evidente, en especial para padres de niños de poca edad. Piensen en lo perturbados que nos sentiríamos de saber que un padre de un hijo enfermo se negara a llevarlo al médico. ¿Ya? Si eso pasa con el cuerpo del niño, no deberíamos sentir la misma preocupación por la mente del niño y por su alma. Es decir, si nosotros como padres nos preocupa, nos afligimos porque un hijo esté enfermo, y veo que está escribiendo por el chat, pero no alcanzo a leer los comentarios que son largos, entonces cuando descargue la clase los leo, les comparto mis respuestas, mis opiniones. Pero entonces, si uno como padre se preocupa a veces por los hijos, los sobrinos, lo que sea, de verlos enfermos, que hacerlos los libres, y sale corriendo al médico a hacer lo que hay que hacer, dice el Rebe, si así nos preocupamos por el cuerpo del niño, ¿por qué no por su alma, que es mucho más importante? ¿Mm? Y aún así, debido a la pesada carga de trabajo de tantos padres hoy, nuestras escuelas han asumido una responsabilidad mucho mayor. Hubo una época en que los valores básicos se aprendían en la casa, es lo que estamos diciendo. Hubo una época, generalmente, las madres se quedaban en casa, o sea, hoy día en la sociedad de las mujeres también trabaja, eso no está mal, pero eso genera una dificultad y es precisamente que a veces los niños son criados por otras personas o a veces simplemente tienen lo necesario pero no tienen una crianza, son una educación, un ejemplo. Entonces trae problemas en el desarrollo ya cuando son adolescentes, etc. Entonces antes, una época donde las madres preferían quedarse en casa y educar a sus hijos y el padre traía todo lo necesario, ¿ya? Y hoy día, como hay más trabajo, ya la mujer trabaja también, hay más afanes, la educación, este tipo de educación queda a merced de las escuelas, y en las escuelas, seamos sinceros, no se dedican más que a transmitir un conocimiento. ¿Ya? Entonces dice, una época en que los valores básicos se aprendían en casa, mientras que la escuela servía principalmente para darle a los niños las habilidades para un trabajo. Ahora muchos padres dependen de las escuelas para que les enseñen a sus hijos tanto habilidades como los valores. Esto resalta la trascendencia, la necesidad, de que las escuelas establezcan un currículo moral. Especialmente hoy, los niños, tanto como los adultos, anhelan aprender sobre valores más altos. Debemos apreciar esta receptividad y responder a ella con la campaña educativa más eficaz posible. El Rebe fue uno de los activistas con este tema de educación, a tal punto que en Estados Unidos, como él vivía en Estados Unidos, se nombró el Día de la Educación el día de su cumpleaños, el cumpleaños del Rebe. Lo pueden consultar también. Se fundaron muchas escuelas también. Entonces, ¿por qué se ha deteriorado tanto el tejido moral de este país? Está hablando de Estados Unidos. ¿Por qué se ha deteriorado tanto el tejido moral de este país? Porque a los niños ya no se les enseña sobre Dios. Vean, desde sus inicios, los Estados Unidos han sido un refugio de millones de hombres y mujeres de toda religión que huyen de sus países de origen para poder ejercer la libertad de su credo. Y si ustedes miran, consultan un poco sobre la Constitución de Estados Unidos, o sea, me refiero no a Constitución como el texto, sino cómo se formó el Estado, o sea, el país, los Estados Unidos, se menciona mucho sobre Dios, sobre Dios, la justicia, todo esto. Y hay cosas que los padres de la patria de Estados Unidos hablaron que en verdad sorprenden mucho. Si no estoy mal, hay un libro que es el libro Ética Universal, un libro verde que se publicó por una persona de Harvard en Australia. Lo estoy leyendo, hace unos días no lo miro porque estaba, como dije, trabajando. Pero si no estoy mal, ahí hablan de que incluso en la Constitución se habla, no sé si la Constitución o después, tiempo después, pero me sorprendió mucho que en temas políticos se habla de las leyes universales, las leyes no agidas. ¿Ya? Si encuentro eso, se lo envío. Eso está en el texto de una cita. Entonces dice, antes se hablaba en Estados Unidos, se infundía mucho sobre Dios. Y cualquier persona, no importaba su religión, buscaba refugio allí. Por eso Estados Unidos está formado de mucha gente de diferentes lugares. No importaba cuál era su credo.
Era con ese espíritu que educamos a nuestros hijos. Después empezó un proceso lento pero devastador que con frecuencia ha dado como resultado la dilución y en última instancia la eliminación de una educación basada en nuestra responsabilidad personal ante Dios. La vieja batalla entre Dios y la ciencia se transformó en una guerra entre Dios y la educación. Ese es uno de los motivos principales de gran parte del deterioro actual de la moral, y es por eso que no hay otra alternativa que volver a una filosofía educativa en la que enseñemos a los hijos no solo el valor de una educación matemática, sino el valor de sus almas. Recuerden que son los niños quienes mejor pueden relacionarse con la simplicidad y la esencia de Dios. No proyectemos nuestro propio escepticismo sobre los niños. A diferencia de los adultos, los niños no mastican cada bocado nuevo de información hasta diluir o destruir su esencia. Ellos se limitan a escuchar y absorber, y es por ese motivo que aprenden también. Debemos mirar a nuestros hijos y decirnos una y otra vez, esto yo cuando lo leí, pienso que uno debería escribir esto y pegarlo en la puerta del refrigerador, algo donde uno lo puede ver todos los días, porque parece de verdad una reflexión que uno debería hacer a cada momento. Dice aquí, debemos mirar a nuestros hijos y decirnos una y otra vez, aquí hay un alma fértil, un corazón y mente abiertos que Dios me ha dado para que yo alimente y enseñe. La vida de este niño afectará a muchas otras y debo educarlo lo mejor que pueda. ¿Quedarán complacidos con mi trabajo Dios y la sociedad? En serio, no es broma, me gustaría, incluso de pronto yo también lo voy a hacer, este mensaje, este último párrafo, esa reflexión que uno debe hacer, uno en el día a día y con los afanes uno se olvida a veces, o a veces pierde un poco la paciencia con los hijos, etcétera, en el día a día, pero poner eso y recordarlo todos los días, como dice aquí el Rebe, en serio que nos va a ayudar muchísimo en entender esa responsabilidad y también orientarlos de la mejor forma todos los días, a pesar de los afanes, a pesar de los días difíciles que tengamos, etcétera, tenerlo presente. Y termina aquí esta sección, capítulo 4. Vamos a pasar al capítulo 5 con la juventud, pero hoy terminamos aquí con el capítulo 4 que dice una reflexión, una historia. Un día en su caminata cotidiana al trabajo, el Rebe se encontró con un líder comunitario al que conocía. Todos los días paso por esa calle y veo a niños y niñas, dijo el Rebe con gran preocupación. Ahora dígame, ¿quién está pensando en ellos? O sea, como que los niños estaban corriendo, jugando en la calle, como sin hacer mucho. ¿Quién se está asegurando de que se satisfagan sus necesidades intelectuales y espirituales? Usted y todos los demás que tengan alguna influencia deben dedicarse por sobre todo a la educación de estos jóvenes. Años después, el líder comunitario al que Rebe le dijo esto, recordaba que la sincera preocupación del Rebe lo había inspirado tanto que de inmediato concibió e inició una serie de programas educativos que con los años llegaron a servir a millares de estudiantes. Ok, ahí terminamos capítulo 4 del libro Así una vida plena de sentido. Yo sé que hay mucho de que hablar por lo que vi en los comentarios en el chat, pero igual si tienen cosas, digamos, muy abreviadas que quieran compartir en este momento de preguntas, lo pueden hacer y tenemos pocos minutos, unos 10 minutitos más o menos para escucharlo si quieren compartir algo o comentar algo o preguntar algo de lo que estamos estudiando. Señora Suneb, levanto la mano, adelante. Shalom a todos. Shalom, shalom. Mucho cariño, Rabino. Muchísimas gracias por su trabajo. Hermoso, bello, espectacular. No, eso que usted comenta de ese proyecto educativo para escuelas, para llevar esa luz de la Torá a los niños, es una siembra de Torá. Eso es un proyecto potente, lo veo como algo espectacular. Espectacular. De Rabino, yo pienso que si Dios lo puso en su corazón, en su mente, y estoy segura que si es así es porque usted tiene todas las herramientas, el potencial, y va a tener la bendición del Creador.
Yo sé que el rey de Lubavitch, de manera muy particular, incluso tengo entendido que él, a pesar de ser una persona bien grande, mayor en años, era amado, querido y seguido de una forma muy especial por la gente joven, por la gente muy joven. Sí. Y él, eso es algo que dice mucho. Y aparte de eso, él que bien ha llevado ese liderazgo en la juventud, en la gente joven, bien podría ser un motivo bien particular para Chabad, por ejemplo, para Chabad Lubavitch, y allí usted podría ser, digamos, el que lidere eso, en virtud de, no sé cómo se manejan ustedes administrativamente en la organización de Chabad, no sé cómo es, pero usted podría redactar, Rabino, ese proyecto ya bien formal para plantearlo allí como una forma de dignificar y de exaltar la misma obra del rey de Lubavitch, que es el líder básico de ustedes. Eso podría ser un proyecto espectacular. En virtud de llevar la luz para las naciones del mundo, o sea, como parte del precepto de ustedes, como en esta misión, y justo ahora que se está levantando esta comunidad no ágida a nivel mundial, y por eso también me encantaría, por ejemplo, que usted dedicara, puede ser con Israel, planificarlo, que él es un buen director en este tipo de cosas, hacer un programa de entrevista bien específico, donde usted ya pudiera presentarse con un programa, ya, con algo ya planteado, algo concreto, escrito. Y, por ejemplo, ahorita también va a haber en enero aquí en Mendoza un congreso, el primer congreso de Brito Lam, que se va a realizar acá en Argentina. Lamentablemente yo no voy a poder asistir por razones de salud, pensaba y quería hacerlo. Creo que Israel iba a ir, porque vi que había allí algo. Creo que él estaba entre las personas, pero también este primer congreso de no ágida que se va a realizar aquí en Sudamérica pudiera tener parte de ese tema. Y no solamente Chabad, también en unión a Breslev, Aish Latino, a todas las organizaciones, grupos no ágidas, también podríamos unirnos entre todos y abrir una cuenta común con ese propósito bien particular. Yo sé que dentro del pueblo judío hay muchísimas personas que tienen una capacidad económica inmensa porque el Creador, bendito sea, les ha dado esa bendición particular. Y puede ser a través de México, Estados Unidos, hay una comunidad muy grande aquí en Argentina, donde Chabad creo que funciona básicamente en Nueva York. Y allí pudiera usted, Rabino, llevar ese proyecto. Sí, Pudiera ser pero mire, verdaderamente una o cosa. sea, Lo de esa veo, parte, los proyectos como una cosa, bueno, impresionante. yo también lo veo así, pero principalmente lo que yo quiero, porque por experiencia también pienso que lo mejor no es que o que digamos nosotros podemos tener el liderazgo en el aspecto, perdón, de lo que es ese acompañamiento religioso y ético y otras cosas, pero a lo que estoy invitando es que precisamente no dependan de nosotros, sino que ustedes también digan, bueno, vamos a reunir nosotros, vamos a crear una escuela. A veces no necesitan muchos recursos para eso, o sea, para una escuela de tipo, acá le llaman en Colombia, le llaman escuela privada, es decir, no es una escuela pública, sino que digamos, organizan un grupo de personas, ponen una escuela, pues a veces empieza con pocas aulas de clase, pocos salones de clase, pero se empieza y se empieza a generar algo. Entonces, mi intención es que sean los najidas los que tomen la iniciativa aquí, ¿ya? Que ellos digan, bueno, yo conozco personas así, de pronto que conozco personas que pueden tener el dinero y de pronto quieren aportar, pero la cuestión es que se reúnan. ¿Cómo lo veo yo? Que no sea, o sea, hacerlo, digamos, en Argentina hay un grupo de personas que quieren montar una escuela, listo, pónganlo allá. En Chile hay otra persona que quiere montar una escuela, listo, entonces. Y obviamente cuando esto se dé, o sea, cuando esto se empieza a mostrar como algo así, digamos, serio, que está mostrando resultados, créanme que van a tener apoyo de Bresles, de Chabad, de todas partes. Pero a veces se espera que precisamente ustedes tomen el liderazgo, o sea, porque a fin de cuentas la idea no es tampoco estar
como jalando a las personas, sino que personas, por eso decía, yo sé que no todo el mundo tiene la vocación a veces para eso, personas pueden aportar de alguna otra forma, pero no asumiendo el liderazgo, de pronto no Muchas diciendo, bueno, maneras de aportar, claro. Exactamente, hay muchas formas, pero pronto hay personas que tienen ese liderazgo, de pronto ese activismo, vamos a decirlo así, dicen, no, yo quiero, yo quiero estar asociado con fulanito, vamos a hacer como hacemos, vamos a averiguar qué registros que hay que hacer, vamos a asesorarnos con unos maestros que nos ayuden a plantear todo el contenido de estudios, y lo que es la parte de contenido moral, ético y sabiduría judía, cuenten conmigo, yo voy a hacer mi parte por otro lado, como hiciste, de pronto comentar con otras personas, tal vez si se puede presentar un proyecto que pida tener el apoyo de diferentes rabinos de Chabad también. Yo sé que sí, pero la parte más importante para mí, me parece que es lo que el Najida decida. Dice, vamos a hacer una escuela, vamos a hacer esto, que empiecen a trabajar, que crean en el proyecto, que crean en el impacto que van a tener a generaciones futuras. En la semilla que están poniendo a la venida del Mashiach, en el granito de arena que están poniendo para que Mashiach venga, para que la sociedad conozca sobre el monoteísmo. Es decir, cuando la persona, eso, yo soy así, cuando uno dimensiona eso y lo cree, uno empieza a trabajar. Pero hay otra cosa que he aprendido, y es que también uno tiene que rodearse de personas que también crean igual que uno. Porque la idea es que también eso se genere un empuje hacia adelante y no que otro genere un lastre, vamos a decirlo así. Entonces yo, mi experiencia, quisiera que precisamente los najidas tomen iniciativa. Vamos a decir, desde esta reunión a alguien le gustó la idea, se reúne con otra persona, vivimos en tal país, en tal ciudad, vamos a hacer esto, vamos, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Yo, ¿Qué le mi parece esposa. lo de la entrevista? Lo de la Ajá. entrevista, que haga una entrevista particular, que Israel, por ejemplo, le haga una entrevista particular donde dedique todo el video a ese tema, y eso está en las redes sociales, imagínese usted. Puede ser, claro que sí. Yo tengo mucha comunicación con Israel. Él le quiero mucho también, un alumno muy cercano a mí. Y sí, o sea, yo, por ejemplo, yo a él lo veo también como un líder en ese aspecto. O sea, y de hecho pienso en él y pienso también en algunas otras personas. eh, si me permiten, voy a decir los nombres, no se sientan comprometidos, es lo que yo veo como maestro, pero pienso también en Stephanie, por ejemplo, en Perú, que también le encanta el tema, se mueve mucho con el tema. Entonces yo pienso que esa persona, por ejemplo, Stephanie o Eliana, que fue la con la que hablé aquí en la casa, Israel, son personas que, ¿por qué hacen esto? A fin de cuentas, les gusta, o sea, tienen una vocación, les gusta todo este tema de ayudar, de enseñar. Entonces, qué bueno pensar en algo que se concrete en una escuela. A veces piensa uno que las cosas son difíciles, pero eso son más fáciles de lo que uno piensa. Yo en mi caso personal, yo hablé con mi esposa, que es educadora, y ella sabe más del tema legal y otras cosas, y lo hemos comentado. Tenemos que sentar muchas ideas, pero la idea está allí. O sea, mi esposa me dijo que claro, que contaba con ella, pero mi intención no es que se espere que yo haga algo acá, sino que cada persona en cualquier lugar del país, Despertar esa inquietud. sí, que cualquier persona en otro lugar del país también haga lo mismo. A final de cuentas, esto no es en beneficio de alguien o mío, sino en beneficio de una sociedad. Entonces, la idea es que de allí, como por eso hay como una patente libre de derecho, no, pero una patente no, como un invento que no tiene patente, es decir, cualquiera puede hacerlo, y que lo puedan hacer, ya, que lo puedan hacer, que se animen, que lo piensen. Es un tema que requiere responsabilidad, pero que yo no lo veo difícil y que es una labor muy bonita de enseñarle a niños. A mí me gusta eso, niños pequeñitos, me gusta enseñarles, y entonces que todos puedan empezar a hacer algo así, y que al final todas las escuelas, no importa dónde estén, se unan en un solo objetivo, y es traer la luz de la Torá, y para eso van a necesitar orientación. Yo sé que cuando la gente vea eso, va a haber gente de Bresle que va a ayudar, va a venir, va a visitar, va a haber gente de Chabad. Es decir, se necesita que se mueva primeramente los majidas y que muestren lo que están haciendo. Eso Karina, es lo pero que yo creo. yo veo como muy importante, yo no sé, yo proyecto esa entrevista que usted pudiera hacer, ese programa particular con ese propósito. Lo primero, que siento que sería pionero porque no he visto todavía algo así. Me encantó. No lo he visto. Lo veo indispensable. Dios está con ese proyecto. O sea, eso son cosas del creador. Son cosas del creador. Sí, yo lo veo Así es. así. Y usted
va a arrancar por ahí, hágalo, y yo sé que eso va a venir como una reacción en cadena. Eso está sí, así es. Hágalo, Rabino, hágalo. Vamos a hacerlo. O la No soy Fundación yo solamente, vamos a Orahaim, hacerlo la todo. Fundación Orahaim, la Sí, Fundación Orahaim, que ajá, yo considero que está grandemente visitada ajá, por la calidad de los rabinos con los que ha contado, alabado sea Creador Dios Todopoderoso y bendito, y la calidad de sus clases. Yo cada vez veo que hay ujú, más personas y se pueden hacer cosas tan espectaculares. ujú. Sí, 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 Yo hace muchos así es. años, cuando trabajé en la Asociación Venezolana Central de la Iglesia Adventista, 17 años fui yo adventista. Yo trabajaba con los pastores, con los rabinos, con los pastores de esa iglesia. Y yo, en aquel Ujú, entonces, mis hijos eran pequeños. Y yo pensaba y decía, cónchale, ¿cómo me gustaría hacer un centro de orientación juvenil para adolescentes? Yo pensaba en adolescentes. ujú, ujú, Y siempre tuve ese deseo en el corazón. Y ya gracias al Creador, no estoy en la idolatría, me salí de todo eso. Y ahora lo escucho ujú, usted y digo, Dios mío, qué cosa más increíble que ahora con la verdad en la mano, si pudieran haber verdaderamente centros educativos donde ujú. se imparte educación con las bases de la Torah, imagínese usted. Así es. No, bueno, ahí les dejo Una la cosa idea. Yo creo que también tiene impresionante. mucho que hacer. Ustedes ahí tenemos abogados, tenemos personas que trabajan también con entes del gobierno. Entonces yo creo que hay mucho que se puede aportar y personalmente creo que, bueno, lo que me toca hacer lo pienso hacer, pero es importante que también ustedes se organicen y empiecen a hacerlo también. Entonces, no sé si Esa alguien más quiere entrevista, comentar esa algo. entrevista, esa Ujú. entrevista va a traer muchas cosas buenas. Sí, pues otra sí, casi sí. Muchísimas gracias Alguien, por todo, Rap. no, gracias a usted también por comentar. Y bueno, la señora Sori tiene la mano levantada. Todo se escucha muy bonito. Aquí la cuestión es, bueno, yo creo que la decisión no es lo difícil, porque Ujú, uno puede decidir y decir, al menos a mí me encantaría que mi hijo tuviera una educación. Es más, Rabino, yo me ujú, siento capacitada para darle clases a mi hijo. ujú, Créame que me siento, sobre todo por la condición de mi niño, ujú, pero me pongo a pensar, hay materias, por ejemplo, que a mí se me dificultan y tengo dos carreras y así, ¿no? Pero me pongo a pensar que acá al menos, ya ve que yo me acabo de mudar, y, ujú, y sí es cierto, así como dice el Rebe, hay muchos niños en la calle, medianos, veo adolescentes, muchachitas, niñas ujú, así de 9, 10 años, 11, 12, todo el día en ujú, la calle, jalándose ahí los pelos una con la otra ahí. Y bueno, mi niño no sale así a la calle, pero pues porque no conocemos todavía bien. Pero ujú, sí me pongo a pensar que tanto que hacer por los niños, pero sí se necesita, Rabino, grupo. Para esto lo que se necesita es gente. ujú, Desde mi punto de vista, al menos para mí, yo lo que necesito es gente. Y el problema es cómo consigo esa gente. Porque recuerden que hay mucha idolatría, mucha gente así. Yo aquí estoy por visitar a una compañerita, ya ve que le recomendé ahí. Hoy no entró ujú, a la clase, no he hablado con ella. Estoy por irla a visitar en el próximo descanso de mi esposo porque no conozco yo sola toda la ciudad. Y su ujú, esposo creo que es dentista. Ella es comunicóloga. O sea, aquí la ujú, ventaja es que muchas personas de los que estamos aquí somos personas, yo veo pues que la mayoría tienen profesiones. Eso ayuda mucho para formar escuelas, porque ujú, si no tienes maestros para empezar y tienes tus cédulas, puedes tú, o sea, pueden todos nombrarse. Por ejemplo, mi hija termina en un año, primeramente haciendo también la carrera. Ella ya este año terminó el inglés y el inglés es básico. Aquí en México no te autorizan, por ejemplo, una escuela si tú no tienes la materia de inglés para los niños, o sea, un buen catedrático de inglés. O sea, hay ujú, muchos factores. Para tener una escuela se necesitan muchos permisos y tienes que tener una, un protocolo completo
de lo que son las enseñanzas, toda la planeación. Es Sí, una sí. planeación enorme, o sea, por asignaturas y dependiendo qué nivel vas a dar. Pues si vas Ujú. a dar preescolar es una escuela y si vas a dar primaria ya sería otra planeación dentro de la misma escuela y si vas a dar secundaria es otra planeación. Yo soy de las personas que cuando me propongo algo, Hashem me ayuda a conseguir. O sea, yo pienso, soy de las personas que creo que no hay nada imposible. Ya, entonces, Sí. sí, no significa que todo hay que hacerlo. Ya, hay que averiguar documentos, hay que planeación, hay por eso sí asesorarse, se llama la malla curricular, le llaman acá, algo así. Entonces, obviamente todo sí hay que hacerlo. No estamos hablando de algo que se va a hacer así, ya la semana siguiente lo vamos a tener, o eso va a tardar un tiempo, pero hay que empezar. Hay que empezar, hay que Yo supongo tramitar y hay que que asesorarse con la persona adecuada. Mm, que en eso se agregaría la materia de valores bueno, ahí es donde yo, por ejemplo, pues no sé, digamos que no sé cómo se agregaría eso y si el gobierno lo permitiría. Bueno, hay escuelas religiosas, yo conozco de que hay católicos y hay adventistas, colegios así. Es lo único que sé, pero nunca he estado yo trabajando en un colegio de eso, no sé bien cómo lo manejan. Esa pregunta se resuelve, es que no tenemos todas las respuestas ahora, ahora tenemos la idea y hay que Sí. empezar a trabajar en eso y mirar qué es lo que se necesita y obviamente empezar a averiguar lo que se necesita, pero por eso decía, o sea, es cuestión de creer, es cuestión de creer y hay que averiguar lo que hay que averiguar, sí, pero se hace, todo eso se hace Yo y se averigua cómo se debe hacer. ahora con mi amiga esa señora que conocí que le dijo, ella tiene 20 nietos, Ravi, y Ujú, todos ujú, deduzco que están estudiando de diferentes etapas. O sea, para mí, con 20 niños, se armó una escuela. O sea, siempre he pensado eso. A mí me ajá, llamó mucho la atención ella, porque ella, igual su esposo y ella, dice que a ellos les gustaría tener, pues más conocidos, así como nosotros que nos venimos de tan lejos, ¿verdad? ujú, Este, acá, y la voy a visitar para pues le voy a decir que escuche la clase y que ujú, también que analice la situación, pues ellos también son profesionistas, así es, consideran que así algo es. podemos hacer. Y la otra opción, de mi punto de vista, sería en línea, como empiezo, ¿verdad? Sería más Ujú, fácil, creo yo, los permisos y también tener más alumnos. ujú. Sí, todo eso se puede mirar. Ahí, lo importante es que sabemos que todo se puede hacer. Todo, no Fíjense importa qué que aquí tanto hay que hacer, hay un se puede hacer. colegio, hay un ¿Mm? colegio Ágida. Aquí, según en línea, yo conseguí un colegio no Ágida, es colegio israelita, se llama, Ujú, Nuevo Colegio Israelita de Monterrey, así se llama. ujú, Y lo investigué en internet y marqué por teléfono porque yo quería meter a mi hijo ahí. Antes a mí me dijeron que es un colegio muy caro ujú, y que no tienes acceso porque está en Vista Hermosa. Aquí es una ciudad de muy así sofisticada, de mucho, mucho dinero, y que para que entres ahí necesitas una cita. Yo hablé ujú, y me dijeron que si dónde iba a vivir todavía no estaba acá, que si en dónde vivía. Luego lo primero que te preguntan, me supongo yo que es por la situación económica. Dependiendo ujú, en el lugar donde tú vivas, supongo que te hacen un análisis. ujú, Y me decían que cobraban, al parecer, no es algo que ellos me dijeron, porque no me quisieron dar costos ni nada. Me dijeron que me iban a llamar, hasta ahora no me han llamado. Dicen que es muy ujú, cerrado y que cobraban 12,000 pesos mexicanos mensuales por la colegiatura. Aparte, ujú. obvio, todo eso viene saliendo, le calculo el. Así Sí. es que eso, aquí para pagar una educación en México de esa, o sea, de ese monto, sinceramente es muy, muy caro, porque el colegio más caro que yo conocí en Hermosa es de 8,000 pesos para primarias. Es Ujú, un colegio de alto prestigio, donde van los millonarios de Tabasco. sí, sí, sí. Entonces, Ok, bueno, no, así hay la. muchas cosas que hablar. Vamos a ver si ya ahí quedan, como digo, no es que esperen solamente de mí, sino que ustedes vayan construyendo. Tienen mucho de qué hablar, mucho de qué analizar, pero lo importante es que crean y si no creen que el proyecto se pueda hacer, entonces mejor esperar que otra persona así digamos, lo que lo puede En llevar a todos lados, cabo. sobre todo donde son más Y rápidos. sí, y vamos a darle un momentico unas palabritas a Ángela porque tiene la mano levantada y ya con eso cierro porque me tengo que retirar.
Pero Sí, ahí queda el tema abierto. Tienen mucho que hacer y bueno, espero me van comentando. Ok, sí, gracias. gracias a usted también. Ángela, ¿quieres decir algo? Hola, ¿me Hola, oyen bien? hola. Sí, te escucho bien. Ah, bueno, es que estoy, bueno, a las afueras soy en un lugar donde casi no hay señal, entonces sí, si algo si no se oye bien, me dicen. Bueno, Sí. Rap, pues realmente muy conectada con la idea, con este proyecto, muy identificada, realmente yo siempre he considerado que debemos ser transformadores de esta sociedad y pues Ujú. siempre uno empieza desde su entorno y pues con la ocupación también de las niñas, de mis hijas, de pues ahora mi nieto, de que reciban realmente una formación correcta. Y pienso que, bueno, por ahí dicen una frase que el que se atreve a comenzar ya recorrió la mitad del camino, entonces pues pienso que también se necesita, claro que sí, un equipo de trabajo que se identifique y se conecte con este proyecto. Cuente Ujú. conmigo, Rabino, lo que haya que hacer, pues hay que dejar unas tareas, no sé, los que nos queramos sumar a esta idea y lo que haya que empezar a hacer, pues hagámoslo. Ujú. Empezar a reunirnos los que tenemos, bueno, como ese sentir y también considero que definitivamente no hay cosas imposibles, sino, Ujú. bueno, personas que como que se frenan frente al Ujú. miedo porque pues empezar algo, sí, claro que da miedo, pero no, nada, o sea, hay que hacerlo. Y Ujú. sé que esto, claro que va a impactar nuestra generación, nuestros hijos, y claro, estoy conectada y determinada. Todo este tiempo he orado y le he pedido a Dios que me guíe, que me ayude, que yo quiero pues hacer algo por mí misma y por mi generación. Ujú. Y me conecto con esta idea. Entonces, Rap, lo que quiero decirles es que cuente conmigo y que hagamos, no sé, como las personas que queramos iniciar, arrancar y que cada uno desde sus habilidades y sus conocimientos como que podemos aportar a este proyecto Sí. y que nos reunamos, empecemos a tener como la reunión de la primer junta directiva. Yo Bueno, lo que no le sé, quiero algo decir, así, Ram. sí, muy bien, no, muchas Entonces gracias. Yo era, lo que le quiero decir es que no es que yo cuente con ustedes, todo lo contrario. Yo quiero que ustedes cuenten conmigo. Ya. Yo quiero que, eh, yo no quiero que ustedes se sumen al proyecto, yo quiero sumarme a ustedes. ¿Sí me entienden la diferencia? Es decir, cuenten conmigo en lo que necesiten. Es decir, asesoría, si tengo que ayudarles a organizar algún pensum desde el tema religioso, ético, yo cuente con eso. Pero yo quiero que ustedes tomen la iniciativa. Como tú dices, si ustedes de aquí tomen, están en el grupo de chat, no sé, háblense si quieren, organicen y miren a ver cómo crean. Como estén organizando, es decir, yo no soy el que voy a crear las escuelas. Si yo pensé de pronto en crear alguna escuela, me refiero de pronto a donde estoy, ya, en este lugar, pero no puedo crear una escuela en Argentina, no puedo crear una escuela en Bogotá, no puedo crear, o sea, cada quien debería, el que quiera empezar a crear una escuela, empezar a averiguar lo que haya que averiguar y cuenta conmigo en cuanto a la orientación, en cuanto a la parte ética y moral, en cuanto a la sabiduría que se puede meter allí dentro de los contenidos programáticos, de una manera que, como dije, no sea eh, no, o sea, no quiero que el colegio tenga algún título así como tipo israelita o tipo noajida, porque de alguna manera genera un sesgo. Yo lo que quiero es que sea un colegio cualquiera y tenga una enseñanza moral, una enseñanza moral y ética. Entonces, no es que yo cuente con ustedes, sino que yo quiero contar con que ustedes cuenten conmigo, que ustedes empiecen a crear, que ustedes sean libres, que empiecen a crear y lo que necesiten, pregúntenme. Y ahí estamos en comunicación. Y si quieren, si es iniciativa de ustedes, empezar a establecer conversaciones con personas de aquí, de este grupo o del grupo de WhatsApp y ponerse de acuerdo y empezar a formar algo. Sobre todo las personas como tú, Ángela, que también conoces mucho sobre estos temas a nivel digamos, de alcaldía, estos proyectos, estas cosas, sería interesante. Entonces, ustedes tienen la iniciativa y cuenten conmigo. Ok,
Bueno, chicos. Listo, Rap, sí, muchas gracias. Les deseo un bonito día, una excelente semana. Me alegra muchísimo toda la energía que tienen. Cayó en buen terreno esta idea. Y bueno, es la oración que se puede hacer algo bueno en aras de la Torah. Les deseo un bonito día. Chao, chao. Gracias, Rap. Bueno, Muchísimas saludos. gracias por todo, Rap. Bueno, Gracias. gracias a ustedes.